A lo largo de los vastos corredores del tiempo, la historia humana ha sido moldeada, una y otra vez, por figuras de una ambición y una visión extraordinarias. Hombres y mujeres que, a través de la fuerza de su voluntad, la agudeza de su intelecto o el filo de su espada, alteraron el curso de los ríos, derribaron imperios y construyeron nuevas civilizaciones sobre sus cenizas. ¿Qué es lo que impulsa a un individuo a buscar no solo el poder, sino a redefinir el mundo a su imagen? ¿Es un llamado del destino, una insaciable sed de gloria, o una profunda convicción en su propia visión para la humanidad? Estas son las preguntas que nos guiarán en nuestro viaje. Hoy veremos a los 10 mejores reyes, gobernadores o conquistadores de la historia. Nos embarcaremos en una exploración profunda, no solo de sus conquistas y sus reinos, sino del legado que dejaron impreso en el tejido mismo de nuestra existencia. Esto no es una simple enumeración, sino una invitación a contemplar el poder, el liderazgo y el impacto indeleble que una sola vida puede tener en millones. Desde los desiertos abrasadores de Egipto hasta las estepas heladas de Mongolia, desde las cortes renacentistas de Europa hasta los palacios de la antigua China, nuestra lista abarca diferentes culturas y épocas, demostrando que la grandeza, en sus múltiples formas, es un fenómeno universal. Acompáñenme mientras desentrañamos las vidas de estos titanes. Analizaremos sus estrategias, admiraremos sus construcciones, cuestionaremos sus métodos y, sobre todo, intentaremos comprender la esencia de su grandeza. ¿Fueron héroes o tiranos, visionarios o déspotas? La respuesta, como a menudo sucede en la historia, es compleja y yace en las sombras entre la luz y la oscuridad. Prepárense para un viaje a través de los siglos, para conocer a las mentes y las voluntades que forjaron el mundo en el que hoy vivimos. Esto es más que una lista. Es un espejo de nuestra propia capacidad para soñar, construir y transformar. Nuestra odisea comienza en el siglo IV a.C., con un joven príncipe de Macedonia cuyo nombre resonaría a través de los milenios, Alejandro. Instruido por el mismísimo Aristóteles, su mente no solo fue entrenada para la guerra, sino también para la filosofía, la ciencia y el arte. Esta dualidad, la del guerrero y el pensador, sería la clave de su éxito sin precedentes. Cuando ascendió al trono, heredó un ejército formidable, pero fue su visión lo que lo distinguió. No buscaba simplemente conquistar, buscaba unir, fusionar el este con el oeste en un crisol cultural que el mundo jamás había visto. Su campaña militar es legendaria, una serie de victorias aparentemente imposibles contra el vasto imperio persa. Desde la batalla del Gránico hasta Gaugamela, Alejandro demostró una genialidad táctica que dejaba perplejos a sus enemigos. Lideraba desde el frente, compartiendo los peligros y las penurias con sus hombres, ganándose una lealtad que rayaba en la adoración. Pero más allá del campo de batalla, su verdadero genio se manifestaba en su política. Fundó más de 70 ciudades, muchas de las cuales llevaban su nombre, y las concibió no como meros puestos de avanzada militares, sino como vibrantes centros de intercambio cultural y comercial. La expansión del imperio macedonio bajo su mando fue asombrosa, extendiéndose desde Grecia hasta las fronteras de la India. Sin embargo, su legado más perdurable no se mide en kilómetros cuadrados, sino en la difusión de la cultura helénica. El griego se convirtió en la lengua franca de la erudición y el comercio, y las ideas griegas sobre arte, arquitectura, política y filosofía se diseminaron por todo el mundo conocido. Este fenómeno, conocido como el helenismo, transformó las civilizaciones de Oriente Próximo y sentó las bases para el posterior desarrollo del Imperio Romano e incluso influyó en las religiones que surgirían siglos después. La vida de Alejandro fue una llama brillante pero breve. Murió a los 32 años, dejando un imperio que se fragmentaría rápidamente entre sus generales. Sin embargo, la semilla que plantó ya había echado raíces profundas. Demostró que un imperio podía ser algo más que un territorio subyugado. Podía ser un puente entre pueblos, un catalizador para una nueva era de conocimiento y entendimiento. Su sueño de un mundo unificado por la cultura, aunque nunca se realizó por completo, cambió para siempre la trayectoria de la civilización occidental y oriental. Ahora viajamos hacia adelante en el tiempo, hasta las vastas y ventosas estepas de Asia Central en el siglo XII. Aquí, en un mundo de tribus nómadas en constante conflicto, nació un niño llamado Temujin. Su infancia estuvo marcada por la brutalidad y la adversidad, el asesinato de su padre,
el abandono de su clan y años de lucha por la mera supervivencia. Estas pruebas no lo quebraron. Por el contrario, forjaron en él una voluntad de hierro, una astucia implacable y una profunda comprensión de la naturaleza humana y la política tribal. Este era el hombre que el mundo llegaría a conocer como Gengis Khan. Su ascenso al poder no fue una conquista, sino una unificación, con una mezcla de diplomacia, alianzas estratégicas y una brutalidad calculada. Temujin logró lo que nadie antes que él había conseguido: unir a las dispares y belicosas tribus mongolas y túrquicas bajo un solo estandarte. En el año 1206, una gran asamblea, un Kurultai, lo proclamó Gengis Khan, el gobernante universal. No solo creó una nación, sino que le dio un propósito. Canalizó la energía guerrera de su pueblo, que antes se desperdiciaba en luchas internas, hacia un objetivo común: la expansión y la creación de un imperio. Lo que siguió fue una de las expansiones militares más rápidas y extensas de la historia. Los ejércitos mongoles, con su caballería ligera, su disciplina férrea y sus tácticas innovadoras, eran una fuerza imparable. Barrieron Asia, derribando dinastías que habían perdurado durante siglos. Pero es un error ver a Gengis Khan simplemente como un destructor. Fue también un extraordinario administrador y legislador. Creó un código de leyes escrito, el Yasa, que promovía la obediencia, la lealtad y la ley por encima de todo. Estableció un sistema postal, el Yam, que permitía una comunicación rápida a través de su vasto dominio. Al final de su vida, Gengis Khan había sentado las bases del imperio contiguo más grande de la historia, una entidad que sus hijos y nietos expandirían desde el Pacífico hasta el corazón de Europa. Este imperio, la Pax Mongólica, facilitó el comercio y el intercambio cultural a una escala sin precedentes. La ruta de la seda floreció bajo su protección, permitiendo que bienes, ideas, tecnologías e incluso enfermedades viajaran entre Oriente y Occidente. Gengis Khan, el nómada de las estepas, no solo conquistó el mundo, lo conectó de una manera que nadie había imaginado posible. De las estepas de Asia, nuestra historia nos lleva al caos y la agitación de la Francia revolucionaria. En medio de este torbellino político y social, surgió una figura de ambición desmedida y genio militar innegable: Napoleón Bonaparte. Un oficial de artillería de Córcega, de origen relativamente humilde, que ascendió a través de los rangos del ejército revolucionario a una velocidad meteórica. Su carisma, su brillantez táctica en batallas como Austerlitz y su capacidad para inspirar a sus soldados lo convirtieron en el hombre más poderoso de Francia y pronto de toda Europa. Napoleón no fue simplemente un conquistador, fue un reformador, un producto de la Ilustración que creía en la eficiencia, el mérito y la razón. Una vez consolidado su poder como primer cónsul y luego como emperador, se embarcó en una profunda reorganización de Francia. Su logro más duradero es quizás el Código Napoleónico, un sistema legal que barrió con los vestigios del feudalismo y estableció la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y los derechos de propiedad. Este código fue tan influyente que se convirtió en la base de los sistemas legales de decenas de países en todo el mundo, un legado que perdura hasta nuestros días. Sus campañas militares, las guerras napoleónicas, redibujaron el mapa de Europa. Derrocó antiguas monarquías, disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico y colocó a sus familiares y mariscales en los tronos de los estados conquistados. Su ambición era crear un sistema europeo unificado bajo la hegemonía francesa. Aunque su imperio finalmente se derrumbó, las ideas de la Revolución Francesa que sus ejércitos llevaron consigo, nacionalismo, liberalismo y el fin de los privilegios aristocráticos, se arraigaron por todo el continente, sembrando las semillas de las naciones-estado modernas que surgirían en el siglo XIX. El impacto de Napoleón fue tan profundo que es imposible imaginar la Europa moderna sin él. Fue una fuerza de la naturaleza, un hombre que personificó la transición de la era de los reyes a la era de las naciones. Su caída, desde la desastrosa campaña en Rusia hasta la derrota final en Waterloo, es tan dramática como su ascenso. Pero incluso en el exilio, su leyenda continuó creciendo. Representa la encarnación del genio individual, capaz de doblegar la historia a su voluntad, un recordatorio del poder transformador, para bien y para mal, de una ambición sin límites.
Retrocedemos ahora en el tiempo, mucho más allá de los imperios que hemos explorado, a las orillas fértiles del Nilo, en el apogeo del nuevo reino de Egipto. Aquí, en el siglo XIII a.C., reinó un faraón cuyo nombre se convertiría en sinónimo de poder, longevidad y grandeza monumental, Ramsés II, a menudo llamado Ramsés el Grande. Su reinado, que duró unos asombrosos 66 años, fue uno de los más largos y prósperos de la historia egipcia, una época de estabilidad, riqueza y una actividad constructora sin parangón. Desde joven, Ramsés fue preparado para gobernar, participando en campañas militares junto a su padre, Seti I. Como faraón, se consolidó como un líder militar formidable. Su enfrentamiento más famoso fue la batalla de Kadesh contra el Imperio hitita. Aunque el resultado fue tácticamente un empate, Ramsés lo transformó en una rotunda victoria propagandística, cubriendo los muros de los templos de todo Egipto con relieves y textos que glorificaban su supuesto heroísmo personal. Esta batalla finalmente condujo al primer tratado de paz, conocido en la historia, un notable acto de diplomacia que aseguró décadas de paz en la región. Pero es en la piedra donde el legado de Ramsés se vuelve verdaderamente inmortal. Se embarcó en un programa de construcción masivo, el más extenso desde la época de las grandes pirámides. Completó el gran salón hipóstilo del templo de Karnak, construyó su propio templo mortuorio, el Ramesseum, y lo más espectacular de todo, los templos tallados en la roca de Abu Simbel. Estas colosales estatuas, que lo representan como un dios en la tierra, no solo eran actos de piedad, sino también poderosas declaraciones políticas, diseñadas para intimidar a los vecinos nubios del sur y solidificar su estatus divino ante su propio pueblo. Ramsés II se aseguró de que su nombre y su imagen estuvieran en todas partes. Usurpó monumentos de faraones anteriores, inscribiendo su propio cartucho sobre el de ellos, tejiendo su propia leyenda en el tejido de la historia egipcia. Vivió tanto tiempo que sobrevivió a muchos de sus hijos y se convirtió en una figura legendaria incluso durante su propia vida. Para los egipcios posteriores, su reinado fue visto como una edad de oro, el pináculo del poder y la prosperidad de Egipto. Ramsés II no solo gobernó Egipto, se convirtió en la personificación de su gloria eterna. Saltamos ahora a la Inglaterra del siglo XVI. Una nación dividida por conflictos religiosos y amenazada por las superpotencias continentales de España y Francia. En este precario escenario, ascendió al trono una mujer de extraordinaria inteligencia, astucia política y una férrea determinación, Isabel I. Hija de Enrique VIII y Ana Bolena, su camino al trono fue peligroso y estuvo plagado de intrigas. Esta experiencia temprana la convirtió en una maestra de la supervivencia política, una habilidad que definiría su largo y exitoso reinado. Isabel heredó un reino en crisis, pero con paciencia y pragmatismo navegó por las peligrosas aguas de la Reforma. Su acuerdo religioso isabelino buscó un camino intermedio entre el catolicismo y el protestantismo radical. Una solución que, aunque no satisfizo a todos, trajo una estabilidad muy necesaria al país. Se rodeó de consejeros sabios, como William Cecil, pero siempre fue ella quien tomaba las decisiones finales. Su negativa a casarse, proclamándose casada con Inglaterra, fue una brillante jugada política que le permitió mantener su autonomía y utilizar la perspectiva de un matrimonio como herramienta diplomática durante décadas. Bajo su gobierno, Inglaterra comenzó a transformarse en una potencia mundial. Fomentó la exploración y el comercio, apoyando a figuras como Sir Francis Drake, cuyos viajes no solo trajeron inmensas riquezas a la corona, sino que también desafiaron el dominio español en los mares. El momento culminante de su reinado llegó en 1588 con la derrota de la Armada Invencible española. Este triunfo improbable no solo aseguró la independencia de Inglaterra y el futuro del protestantismo, sino que también infundió un poderoso sentido de orgullo y unidad nacional. El discurso que pronunció ante sus tropas en Tilbury, afirmando tener el corazón y el estómago de un rey, se ha convertido en un símbolo de su liderazgo inspirador. La era isabelina no fue solo una época de triunfos políticos y militares, fue también un florecimiento cultural sin precedentes. Fue la era de William Shakespeare, Christopher Marlowe y Edmund Spenser, un período en que la literatura y el teatro ingleses alcanzaron nuevas cotas de brillantez. Isabel I,
La reina virgen no conquistó vastos territorios como otros en nuestra lista, pero su liderazgo consolidó la identidad inglesa, sentó las bases del futuro imperio británico y presidió una edad de oro cultural que sigue siendo una de las más gloriosas de la historia. Nuestra atención se vuelve ahora a la República Romana en su último y tumultuoso siglo. En medio de la corrupción política, la guerra civil y la creciente desigualdad, un hombre se alzó por encima de todos los demás, un aristócrata con el carisma de un populista, un genio militar y un político implacable, Cayo Julio César. Su ambición no conocía límites, y su vida se convertiría en el punto de inflexión que marcaría el fin de 500 años de gobierno republicano y el nacimiento de un imperio. César fue un maestro de la política. Utilizó su oratoria para ganarse el favor del pueblo y formó alianzas estratégicas, como el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, para sortear la oposición de la aristocracia senatorial conservadora, los optimates. Sin embargo, fue en el campo de batalla donde forjó su leyenda. Su conquista de la Galia, meticulosamente documentada en sus propios comentarios, no solo añadió un vasto y rico territorio a Roma, sino que también le proporcionó un ejército veterano y fanáticamente leal. Fue una campaña brutal, pero de una brillantez estratégica innegable. El momento decisivo llegó en el año 49 a.C. Desafiando las órdenes del Senado de disolver su ejército, César cruzó el río Rubicón, pronunciando la famosa frase «Alea y acta est», la suerte está echada, y sumiendo a Roma en una guerra civil. En una serie de campañas relámpago, derrotó a su rival Pompeyo y a las fuerzas senatoriales en todo el Mediterráneo, desde Hispania hasta Egipto y Anatolia. Su velocidad y audacia eran legendarias, consolidando su control absoluto sobre el Estado romano. Como dictador, César emprendió un programa de reformas de gran alcance. Reformó el calendario, creando el calendario juliano, que con una pequeña modificación usamos hoy. Alivió la deuda, reorganizó el gobierno local y planeó vastos proyectos de obras públicas. Otorgó la ciudadanía a muchos habitantes de las provincias, sentando las bases de un imperio más integrado. Sin embargo, su acumulación de poder y sus evidentes ambiciones monárquicas alarmaron a la élite senatorial. En los idus de marzo del año 44 a.C., fue asesinado, un acto desesperado para salvar la República. Irónicamente, su muerte solo aceleró su fin, allanando el camino para que su heredero, Octavio, se convirtiera en Augusto, el primer emperador de Roma. César no vivió para ver el imperio, pero fue, sin duda, su principal arquitecto. Viajamos ahora al subcontinente indio en el siglo XVI, a un imperio en su infancia gobernado por un joven de apenas 13 años. Su nombre era Akbar, y estaba destinado a convertirse no solo en el más grande de los emperadores mogoles, sino también en una de las figuras más ilustradas y progresistas de su tiempo. Heredó un reino inestable y pequeño, pero a través de una combinación de genio militar, brillantez administrativa y una visión filosófica única, lo transformó en un vasto, próspero y notablemente tolerante imperio mogol. Akbar fue un conquistador consumado. A lo largo de su reinado de casi 50 años, expandió metódicamente las fronteras de su imperio, utilizando una poderosa combinación de artillería de asedio, caballería rápida y una diplomacia astuta. Sometió a los reinos rivales de la India, pero a menudo ofrecía a los gobernantes derrotados, especialmente a los príncipes Rajput hindúes, un lugar en la administración de su imperio. Esta política de asimilación, en lugar de aniquilación, fue clave para crear un estado multiétnico y multirreligioso estable. Lo que realmente distingue a Akbar es su extraordinaria política de tolerancia religiosa. Siendo él mismo musulmán, desarrolló un profundo interés en todas las religiones. Abolió el jizya, un impuesto que los gobernantes musulmanes anteriores habían impuesto a los no musulmanes, un acto revolucionario que le granjeó la lealtad de la mayoría hindú de sus súbditos. En su capital, Fatehpur Sikri, construyó el Ibadat Khana, o Casa de la Adoración, un lugar donde invitaba a eruditos de diversas fes, musulmanes, hindúes, jainistas, zoroastrianos e incluso jesuitas cristianos, a debatir cuestiones teológicas. Fruto de estos debates, Akbar promovió una nueva fe sincrética llamada Din-i-Ilahi, o religión divina, que combinaba elementos del Islam, el hinduismo y otras creencias, con él mismo
como guía espiritual. Aunque esta nueva religión nunca tuvo muchos seguidores, simboliza su búsqueda de una verdad universal y su deseo de unificar a su diverso pueblo bajo un conjunto de valores compartidos. El reinado de Akbar fue una edad de oro de la cultura, el arte y la arquitectura, y su gobierno centralizado y su sistema de recaudación de impuestos sentaron las bases de la prosperidad mogol durante más de un siglo. Akbar el Grande demostró que un imperio puede gobernarse no solo con la espada, sino también con una mente abierta y un corazón tolerante. Nos trasladamos ahora al lejano oriente, a la China del siglo III a.C., una tierra dividida durante siglos por la guerra incesante entre 7 estados rivales. Este periodo, conocido como los reinos combatientes, llegó a un final abrupto y decisivo gracias a la ambición de un solo hombre, Jin Chen, el rey del estado de Qin. A través de una combinación de estrategia militar despiadada, espionaje y una burocracia eficiente, conquistó a todos sus rivales y en el año 221 a.C. se autoproclamó Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada. La tarea que enfrentó Qin Shi Huang fue monumental: transformar un mosaico de culturas, lenguas y tradiciones en una sola entidad imperial. Para lograrlo, implementó un programa de estandarización radical y a menudo brutal, impuso un sistema de escritura único, una moneda única, y unificó los pesos y las medidas en todo el imperio. Construyó una vasta red de carreteras para facilitar el comercio y el movimiento de tropas. Abolió el antiguo sistema feudal y dividió el imperio en comandancias administradas por funcionarios nombrados directamente por él, creando un estado centralizado que serviría de modelo para las dinastías chinas durante los siguientes 2 milenios. El gobierno de Qin Shi Huang se basó en la filosofía del legalismo, que abogaba por leyes estrictas y castigos severos para mantener el orden. Su régimen fue autoritario y represivo. Ordenó la quema de libros de filosofías rivales, como el confucianismo, y se dice que enterró vivos a eruditos que se le oponían. Su nombre está asociado a la tiranía, pero también a proyectos de construcción de una escala asombrosa. Comenzó la conexión y ampliación de las fortificaciones existentes en la frontera norte, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China, un símbolo perdurable del poder y la ambición imperiales. Quizás su proyecto más famoso fue el que se descubrió milenios después de su muerte, su propio mausoleo, una tumba del tamaño de una ciudad, custodiada por un ejército de miles de guerreros de terracota de tamaño real, cada uno con rasgos faciales únicos, creados para protegerlo en la otra vida. Qin Shi Huang fue un gobernante controvertido, un unificador y un tirano. Su dinastía, la Qin, duró apenas 15 años, pero el estado imperial que forjó y el concepto de una China unificada han perdurado a través de los siglos, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes y transformadoras de la historia china. Nuestro viaje concluye en el siglo XVI, en el corazón de uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia, el Imperio Otomano. En su apogeo, bajo el reinado de su 10º y más longevo sultán, este imperio alcanzó la cima de su poder militar, político y cultural. Este gobernante fue conocido en Occidente como Suleimán el Magnífico y en Oriente como Kanuni el Legislador. Su reinado de 46 años definiría una era de esplendor y expansión sin precedentes. Suleimán fue un comandante militar formidable que lideró personalmente a sus ejércitos en 13 grandes campañas. Expandió las fronteras del imperio en todas direcciones. En Europa, sus ejércitos conquistaron Belgrado y gran parte de Hungría, llegando hasta las puertas de Viena en 1529, sembrando el temor en el corazón de la cristiandad. En el este, se enfrentó al imperio safávida de Persia, anexionando Irak. Su armada, bajo el mando del temible almirante Barbarroja, dominaba el Mediterráneo, controlando las rutas comerciales y desafiando el poder de España y Venecia. Sin embargo, su apodo turco, el Legislador, revela un aspecto igualmente importante de su gobierno. Suleimán supervisó una reforma fundamental del sistema legal otomano. Recopiló y codificó las leyes del imperio, creando un sistema legal integral conocido como el Kanun, que armonizaba el derecho secular con la ley religiosa islámica, la Sharia. Este código legal perduraría durante siglos y aseguró una administración justa y eficiente en su vasto y diverso imperio,
que abarcaba decenas de pueblos, lenguas y religiones diferentes. Bajo el patrocinio de Suleimán, Estambul, la antigua Constantinopla, se convirtió en un deslumbrante centro de arte, literatura y arquitectura. Fue la edad de oro de la cultura otomana. El gran arquitecto Mimar Sinan, a menudo comparado con su contemporáneo Miguel Ángel, construyó obras maestras como la mezquita de Suleimaniyye, que aún hoy domina el horizonte de la ciudad. La poesía, la caligrafía y la cerámica florecieron. Suleimán el Magnífico no solo fue un conquistador que expandió su imperio hasta sus límites más lejanos, fue también un estadista, un legislador y un mecenas de las artes que presidió una de las épocas más brillantes de la civilización islámica. Hemos viajado a través de milenios y continentes, hemos sido testigos del ascenso y la caída de imperios, y hemos contemplado las vidas de 10 individuos que, para bien o para mal, impusieron su voluntad en el lienzo de la historia. Desde la visión helenística de Alejandro hasta la unificación brutal de Qin Shi Huang, desde la piedad constructora de Ramsés hasta la ambición secular de Napoleón, cada uno de estos líderes nos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza del poder, el liderazgo y el legado. Ellos nos recuerdan que la historia no es una fuerza abstracta e impersonal, sino una narrativa impulsada por las decisiones, las pasiones y los sueños de seres humanos. Estos líderes dejaron una huella imborrable en la historia. Sus leyes, sus conquistas, sus ideas y sus monumentos siguen resonando en nuestro mundo de hoy, a menudo de formas que ni siquiera reconocemos. Son figuras complejas, imposibles de reducir a simples etiquetas de héroe o villano. Fueron constructores y destructores, liberadores y tiranos, visionarios y déspotas. Estudiarlos es estudiarnos a nosotros mismos, nuestra capacidad para la grandeza y nuestra vulnerabilidad a la ambición. La historia, al final, es un espejo en el que podemos ver reflejados los mejores y los peores ángeles de nuestra naturaleza. Pero esta lista, por supuesto, no es definitiva. Es simplemente una selección, una invitación a la conversación. La historia está llena de figuras extraordinarias, cuyos nombres podrían haber estado aquí. ¿A quién agregarías tú a la lista? ¿Quién crees que fue el gobernante más influyente, el conquistador más brillante o el rey más justo? El debate es parte de la belleza de la historia. Déjalo en los comentarios, comparte tu conocimiento y únete a la exploración. Porque solo al cuestionar, debatir y recordar, podemos esperar comprender verdaderamente las lecciones que el pasado tiene para ofrecernos.